Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este panel. Cuando estábamos organizando las jornadas, yo le decía a Rafael y a todo el equipo de Fundalectura que me parecía muy importante darle la voz también a los aliados y a las empresas que creen en este tipo de proyectos, que creen en los proyectos que tienen que ver con educación, con lectura, con transformación social. Y para eso invitamos a dos de nuestros grandes aliados en la Fundación. Uno, pues Marcela Montoya, directora de la Fundación Terpel. Marce, voy a leer un breve perfil tuyo. Marcela es psicóloga, especialista en gerencia social, con más de 12 años de experiencia profesional en los campos social y educativo, con estudios en gerencia de entidades sin ánimo de lucro, directora ejecutiva de la Fundación Terpel. Marcela cuenta con experiencia en el relacionamiento basado en la comunicación asertiva, en el sector público y privado, y es experta en llevar a cabo proyectos estratégicos como los que venimos haciendo juntos desde hace ya bastante tiempo. Bienvenida, Marce, gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Constanza García, que es la directora de Comunicaciones y Negocio Responsable del BBVA en Colombia, también aliado de la Fundación desde hace mucho tiempo, comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con una especialización en Economía de la Universidad de los Andes y un máster en Reputación de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como periodista y es editora especializada en temas económicos en diversos medios de comunicación del país, como la Casa Editorial El Tiempo y la revista Cambio. Como ven, son dos autoridades en sus terrenos, en sus fundaciones, y lo primero que quisiera preguntarles a las dos, Marce y Connie, muchas gracias por aceptar esta invitación. Primero es que nos cuenten un poco qué piensan ustedes que es una empresa socialmente responsable, y a partir de ahí, cómo desde la Fundación Terpel, cómo desde el BBVA hay una apuesta real por las bibliotecas, la promoción de lectura y la educación. Si quieres, ¿empiezas, Marce? Bueno, no, agradecer primero el espacio. Constanza, un placer también compartir este espacio contigo. Diana, lo mismo, hemos sido aliados desde varios años y pues qué alegría compartirles también qué estamos haciendo desde las organizaciones en torno a la promoción de lectura. Les cuento un poco de la Fundación Terpel. Nosotros llevamos 17 años trabajando por el mejoramiento de la calidad de la educación en el país. Hemos trabajado con 6 programas de alto impacto educativo y hemos llegado ya a los 32 departamentos del país y a más de 1.400.000 beneficiarios. La apuesta también de la compañía de Terpel es precisamente ser aliado país. ¿Y qué significa ser aliado país? Es ir más allá de simplemente comercializar y distribuir el combustible. Es realmente preocuparnos por esas necesidades y esos desafíos tan apremiantes que tiene Colombia. Y realmente vemos que la educación y la calidad de la educación que tienen nuestros niños en los colegios y en las instituciones educativas públicas es un desafío importante y es un punto al que debemos ponerle mucha atención. Y consideramos que Aventura de Letras, que es nuestro programa de promoción de lectura, le apunta precisamente a esa calidad de la educación. Nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas que Aprenden, en el que trabajamos todo ese fortalecimiento directivo, pedagógico, comunitario, con las instituciones. Pero nos dábamos cuenta que los niños no tenían el acceso al libro. Queríamos poder hacer esa promoción de lectura, ese fortalecimiento en comprensión lectora, escritura, oralidad, pero los niños no contaban con el material pedagógico. Entonces decidimos crear en el 2015 este programa Aventura de Letras, dotando a las instituciones educativas públicas con una adecuación de un espacio, de una biblioteca maravillosa, que sea un sitio agradable para la lectura y además de eso que cuenta con una colección de más de 1.200 títulos literarios de diferentes géneros. Bueno, contarles que nosotros venimos trabajando en estos proyectos de inversión social desde hace 15 años. Ya tenemos un total de 2 millones de colombianos que se han beneficiado con nuestras iniciativas en estos años. Hemos invertido más de 80.000 millones de pesos. El año pasado solamente invertimos 7.800 millones de pesos. Tenemos el compromiso público de destinar el 1% de las utilidades del banco a estas iniciativas de responsabilidad corporativa, a invertir en las comunidades. El año pasado beneficiamos a 130.000 colombianos y pues uno de los ejes fundamentales es el de la educación. El de la educación comprendido por un lado como el impulso a
que más jóvenes puedan acceder a educación técnica, tecnológica, a carreras universitarias, que es uno de los grandes limitantes que tenemos en ese momento, que los jóvenes puedan acceder a carreras universitarias, y ahí tenemos varios programas de impulso al acceso a becas. El año pasado fueron 260 jóvenes que se beneficiaron de estas iniciativas. También tenemos en cuanto al fomento de la lectura, una iniciativa que ya completa 6 versiones, que es el Premio Nacional al Docente, donde han participado más de 8.000 docentes en estos años, que busca premiar a esos maestros que incentivan precisamente la lectura y la escritura dentro de su actividad y dentro de las actividades pedagógicas que hacen con sus estudiantes. Tenemos también, y hemos querido dar un poquito el complemento al tema digital, precisamente con una iniciativa que desarrollamos con Fundalectura, que se llama Creando Conexiones, donde estamos llevando bibliotecas digitales a las escuelas públicas del país y formando también en habilidades digitales a jóvenes y a maestros. Y finalmente, apoyamos la educación de los niños. El año pasado fueron más de 13.000 que se beneficiaron con kits escolares que entregamos a estos menores de comunidades pues poco favorecidas, para apoyar también el regreso a la presencialidad de las escuelas. Digamos, en términos generales, eso es un poco lo que hacemos desde BBVA y nuestro aporte pues en el marco de nuestro compromiso también con el país. Muchas gracias a las dos. Marcela y Constanza, a veces la responsabilidad social se entiende como si las empresas suplieran un poco el papel estatal, como que suplieran un poco el trabajo institucional, o de alguna manera sean proyectos que lleguen en donde hay poca institucionalidad. Y mi experiencia de trabajo con ustedes es que, por el contrario, la institucionalidad es un aliado central para sacar los proyectos adelante. Es decir, no es la Fundación Terpel la que toma solamente la decisión de dotar una biblioteca en una escuela pública, no es solamente el BBVA quien decide llegar a hacer una formación docente, sino que aquí hay un trabajo realmente, si se puede llamar así, una alianza real público-privada, que sí pretende de alguna manera llegar a los lugares en donde los presupuestos estatales quizás no llegan. Pero a mí me gustaría que nos contaran un poco realmente cómo esa sinergia es posible, porque en los proyectos culturales muchas veces llegar a la institucionalidad es muy difícil, ¿no? Llegar a tocarle la puerta a la Secretaría de Educación, poder levantar la mano y decir, venga, es que mi colegio realmente no tiene una colección. O a veces las metas que se plantean desde el Ministerio de Educación o desde las secretarías no cobijan o no le dan prioridad a, por ejemplo, algunas escuelas rurales que tienen una matrícula mucho más pequeña, que tienen solamente 5 o 10 niños, y a veces esas escuelas quedan un poco rezagadas porque no apuntan, digamos, a la meta, porque para el ministerio puede ser mejor en términos de cumplimiento de metas de plan de desarrollo, apostarle a colegios que tengan una matrícula mucho más amplia, que tengan muchos más estudiantes, y por el contrario, como Fundación Terpel con el banco, ese criterio sale y tiene la posibilidad de hacerse desde la institución una apuesta por esos lugares en donde realmente se necesitan, independientemente de las metas o de cumplir, digamos, un requisito que tenga que ver con el cumplimiento de algo, y sí con el impacto real del proyecto al que queremos hacer. ¿Cómo es ese trabajo institucional? ¿Cómo trabajan ustedes? Porque me parece importante, aquí tenemos muchos gestores culturales, además desde la biblioteca. ¿Cómo llegan realmente a lograr esas sinergias y cómo realmente la empresa, Terpel, la fundación, el banco se vuelven un aliado para los ministerios y para las entidades públicas que quizás no pueden llegar o no tienen todos los recursos o los recursos suficientes para llegar a cubrir estos lugares? Bueno, para nosotros el Ministerio de Educación ha sido un aliado estratégico todo el tiempo, incluso las secretarías de educación municipales y distritales. El conocimiento del territorio que tiene el Ministerio de Educación y que tienen los secretarios de educación es su expertise. Ellos conocen el país, ellos conocen las necesidades que tienen las diferentes comunidades de nuestro territorio nacional. Sería atrevido llegar con nuestros programas desde la empresa privada sin tener en cuenta la parte pública y el conocimiento y ese saber que tiene la parte institucional pública.
Entonces, esa conversación primaria de tenerlo con el ministerio, de identificar las zonas que queremos focalizar, incluso ellos también desde sus esfuerzos, que son limitados por sus recursos, también nos dicen, bueno, nosotros estamos aquí, lleguen ustedes a esta otra zona, en este territorio tenemos un internado, tenemos esta situación, lleguemos a las zonas más apartadas del país. Entonces, para nosotros ha sido clave esa conversación inicial con el ministerio y las secretarías. Cuando llegamos a un municipio, lo primero que hacemos es una reunión con el secretario de Educación y su equipo de calidad para poder focalizar a qué instituciones vamos a llegar al programa, realmente dónde va a tener acogida, realmente dónde esta oferta que vamos a entregar tiene cabida y además de eso la institución educativa puede responder a la misma, porque hay veces tenemos instituciones educativas con una sobreoferta institucional, donde llegan muchas fundaciones, donde ya tienen muchos programas y la institución educativa no está en capacidad de responder para un programa más. Y en ocasiones los rectores también, por sus ganas de que sus colegios y sus niños tengan toda la oferta, dicen sí a todo y no tienen la capacidad de responder. Entonces sí es importante esa conversación para la focalización de las instituciones educativas, para la focalización de las zonas. Digamos desde Terpel es una compañía que tiene estaciones de servicio, operación en todo el país. Sin embargo, nosotros no focalizamos las ciudades o el municipio dependiendo de este tema estratégico, sino realmente donde más nos necesitan, esos lugares más apartados. Entonces creo que en esa conversación con ministerio, con secretaría, con las mismas instituciones ha sido vital porque son muchos esfuerzos, es una red de aliados, así como lo hacemos con Fundalectura, con Corpo Educación, en su momento con Fundación Catalina Muñoz. Somos muchos aliados mirando realmente dónde llevar estas bibliotecas escolares, esta formación docente donde sea aprovechada. Entonces creo que resaltar esa alianza institucional es muy importante. Sí, yo me uno a lo que dice Marcela y la experiencia nuestra ha sido muy similar, digamos, estamos convencidos de que solos pues no tenemos ni la fuerza ni el conocimiento para cubrir y tener un real impacto en nuestro, digamos, en nuestra actividad social y en lograr una inversión realmente efectiva en materia social. Entonces, hemos trabajado también muy de la mano con el Ministerio de Educación, hemos sido aliados de ellos en varias de sus iniciativas, hemos apoyado, por ejemplo, el programa nacional de lectura y escritura del Ministerio de Educación, su campaña Cuento Contigo, bueno, varias iniciativas que desde el gobierno se han hecho, ha sido un trabajo interinstitucional muy de la mano todos estos años, como dice Marcela, las secretarías de educación y digamos las divisiones del ministerio es quienes conocen realmente las necesidades que hay en las zonas y a partir de ahí podemos nosotros sumar con recursos, con esfuerzo para poder estructurar iniciativas que tengan un impacto real. Entonces definitivamente esa unión entre el sector privado y el sector público es fundamental para que realmente se logre un impacto y se logren avances significativos a través de programas realmente efectivos. Muchas gracias a las dos. Marcela y Connie, Fundación Terpel es una empresa, es una entidad que viene del sector de energético, digamos, el banco pues del sector financiero y pareciera que no, digamos que no están tan cerca de tomar la decisión de apostar por el tema cultural, por la promoción de lectura, por supuesto, y por la educación. Yo creo que también hay un pensamiento y una mirada estratégica desde las coordinaciones, es decir, desde tu liderazgo, Marcela, desde el tuyo, Constanza, de decidir por qué invertir recursos en la creación de bibliotecas. Los dos proyectos invierten recursos importantes en la creación de bibliotecas, digamos, tradicionales, si se quiere, es decir, todavía le apostamos a llegar con libros en papel, con las mejores publicaciones posibles, con dotar desde el BBVA con la campaña Cuento Contigo, bibliotecas escolares fortalecidas, con colecciones alineadas con las líneas pedagógicas del Ministerio de Educación. Pero a mí me parece que hay una intención clara desde las cabezas que lo piensan, porque es evidente que el cambio social, digamos, es lento, ¿no? Quienes trabajamos en promoción de lectura, los bibliotecarios de este país, sabemos que estamos sembrando todos los días una semillita y que vamos a ver esa transformación, digamos, un poco a futuro.
¿En qué momento o cómo hacen ustedes para convencer a un presidente que también está viendo los réditos económicos y la inversión, digamos como realmente el retorno social, si se quiere, de esa inversión del banco, de esa inversión de una entidad como Terpel? ¿Cómo los convencen ustedes de decir, no, es que nuestra idea sí es invertir en educación, es invertir en bibliotecas? ¿Por qué los digo? Porque muchos proyectos de responsabilidad social, y no me lo malinterpreten, no estoy hablando de, de ustedes dos ni de las dos entidades que ustedes lideran, se convierten muchas veces en unos espacios más de mercadeo, ¿no? De visibilización de marca, de, digamos, inversiones inmediatas que tienen que ver con patrocinios que no estoy satanizando de ninguna manera, son otra cosa. ¿Cómo hacen ustedes para convencer a un presidente de CONI decir el 1% de las utilidades del banco van para proyectos de responsabilidad social corporativa? ¿Cómo haces tú para convencer ahora además con la fusión chilena a invertir en esto y no en proyectos que podrían ser más visibles, digamos más mediáticos o que pudieran tener un retorno, si se quiere, mucho más inmediato? ¿Cómo es la apuesta adentro con sus equipos? Bueno, ahí de verdad que agradecer a Terpel porque es una organización supremamente comprometida con la educación del país. Gracias a que no me toca hacer este proceso de convencimiento porque ellos lo sienten en su corazón, realmente sienten que si queremos impactar en la calidad de la educación del país, debe ser el lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad una apuesta muy importante. Nosotros tenemos un factor importante también, es la medición. La medición para nosotros es muy importante en el ámbito pre y post, y cuando vemos resultados en el gusto por la lectura, en las habilidades de comprensión lectora, en la frecuencia de los préstamos, en la frecuencia de la asistencia a la biblioteca, vemos resultados efectivos y esto da credibilidad también. Por otro lado, como aliados del país, pensamos que si no abrimos estos espacios en donde los niños tengan acceso al libro, no vamos a tener un país más educado y más competitivo. Nosotros como empresa también decimos, bueno, ok, si queremos un país más competitivo, mayor educado y más equitativo, debemos tener estos espacios de biblioteca escolar, pero no hagamos simplemente la entrega de un espacio hermoso y de 1.200 títulos. Hagamos un acompañamiento y una formación a las instituciones educativas a 3 años. Entonces decimos, no es un taller y entregar los libros, realmente debemos hacer un acompañamiento a la institución y cambiar la práctica pedagógica y apostarle también a que exista esa reflexión pedagógica y que estas herramientas que entregamos cambien la práctica en el aula. Así cambiamos la enseñanza y el aprendizaje que reciben los niños y que realmente esto se convierta en competencias y en mejores oportunidades para ellos mismos. Entonces, cuando hay una articulación de todas estas ideas, realmente la compañía le dice, tenemos que seguir apostándole a esto, vemos los resultados, vemos niños que además fortalecen su liderazgo, miran diferentes opciones de vida a través de los libros, se abre una ventana al mundo, es que los libros permiten esto y estamos hablando de unas comunidades muy vulnerables en donde están muy aislados, donde inclusive hay veces no tenemos conectividad, no tenemos esa mirada que podemos tener nosotros. El libro es esa puerta. Entonces estamos transformando vidas desde Terpel y realmente eso habla mucho más, esos resultados hablan mucho más y hacen que la compañía continúe invirtiendo en la promoción de lectura. Bueno, pues desde nuestra parte, desde BBVA, pues digamos, pasa algo similar a lo que comenta Marcela, y es que realmente la educación es parte del ADN de BBVA. Y está claro desde el primer momento en que decidimos como grupo, porque fue una determinación como grupo desde la misma presidencia global de BBVA, dar la directriz de destinar el 1% de las utilidades de cada uno de los bancos en las geografías en las que estamos para desarrollar acciones de responsabilidad corporativa. Tenemos la bendición de tener un CEO que está muy comprometido con la educación y él incluso
tiene un par de frases que son como nuestra guía en nuestro accionar desde la parte de inversión social, y es que él dice que la educación es el motor de la sociedad, es la puerta a las oportunidades y la fuerza verdadera para lograr disminuir las desigualdades de la sociedad. Es la única manera en que realmente podemos construir una sociedad más equitativa y más inclusiva. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos muy claro que la educación es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales basamos nuestra actuación, y es uno de los ejes sobre los que incluso dista nuestro plan de inversión a la comunidad 2025. Hicimos hace unos meses un anuncio de invertir 500 millones de euros a nivel mundial en iniciativas de responsabilidad corporativa, en iniciativas de inversión social, donde un eje fundamental es el apoyo a la educación. Otro eje es el apoyo al crecimiento inclusivo y la reducción a las desigualdades, y otro eje es el apoyo a la sostenibilidad y el impulso a la cultura. Entonces, creo que de nuestra parte tenemos desde nuestra primera línea y desde la alta dirección un compromiso total con el impulso a la educación, como la vía fundamental de lograr realmente tener una mejor sociedad y brindar unas mejores oportunidades para todos, y como lo dice de alguna manera nuestro principio, crear mejores oportunidades para todos los ciudadanos de las geografías en donde operamos. Muchas gracias. Yo creo que seguramente va a salir una pregunta obligada, y es cómo bibliotecarios, promotores de lectura, docentes, que quizás no tengan la posibilidad de hacer todo el tránsito jerárquico en la institucionalidad para llegar a la Fundación Terpel, para llegar al BBVA, y tengan iniciativas buenas, interesantes, innovadoras. Las dos entidades tienen una apuesta muy grande por el liderazgo. Y no me refiero solamente al tema de la educación. Desde el Ministerio de Educación, tanto la Fundación Terpel como el banco hacen una apuesta por el liderazgo, y por el liderazgo, digamos, en la concepción de una ciudadanía más crítica, de una ciudadanía más consciente. Hemos defendido en este seminario la importancia de las bibliotecas también como espacios de resistencia, como espacios de construcción de ciudadanía, incluso un poco de emancipación. ¿Cómo puede ser un bibliotecario a pie para llegar a la Fundación Terpel, para presentar un proyecto, para llegar al BBVA, para proponer una iniciativa? Sabemos que hay unos filtros para la entrega de esos recursos, sabemos que la responsabilidad social corporativa no significa que sea un cheque que ustedes puedan, digamos, entregar, sabemos lo que significa la responsabilidad de la inversión de ese recurso, pero sé que muchas de las personas que están aquí quisieran encontrar otros caminos para financiar sus iniciativas, para encontrar oportunidades incluso de mejorar sus propias bibliotecas, escolares o públicas o comunitarias. Sé que un aliado como nosotros también apunta a que ese recurso se multiplique o se destine. Pero Marce, ustedes siempre han sido, y Connie, como muy abiertas. De hecho, a mí me sorprende mucho, y lo digo muy respetuosamente, que son, digamos, dos personas que tienen unos cargos importantes en las fundaciones, y las he visto en terreno, en lancha, llevando los libros, entregando la biblioteca, es decir, también entendiendo un poco el contexto al que vamos, que creo que eso hace parte también de la responsabilidad social, ¿no? Dejar un poco el centralismo de pensar que desde Bogotá sabemos que necesita Cumarío, que necesita Providencia, que necesita, ¿no? Y también lo he visto desde el banco, Connie, como muchas veces el ejercicio de focalización sacrifica un poco incluso, digamos, el prestigio del banco por llegar a una comunidad que lo necesita más, así ahí no haya una sede específica del BBVA, ¿sí? ¿Cómo hace un bibliotecario a pie, un promotor de lectura, un docente para tocar la puerta? Bueno, nosotros hacemos un proceso de focalización, primero con Ministerio de Educación, con Secretarías de Educación, elegimos los municipios, y como yo les contaba, tenemos un programa que se llama Escuelas que Aprenden. En ese programa lo que hacemos es también un fortalecimiento a las instituciones, y trabajamos con 10 colegios durante 3 años en formación. Y esos 10 colegios, después de esos 3 años, presentaron una propuesta pedagógica, y uno de esos 10 colegios se gana la biblioteca. Entonces ese es un poco el proceso que hacemos, digamos, dentro de Fundación Terpel, y con esa institución hacemos la biblioteca y los acompañamos 3 años en formación. Nosotros ya tenemos 17 bibliotecas en el país,
Y como tú lo decías, en ocasiones no hay ninguna estación de Terpel, por ejemplo, en el Bichada o en algunos, en Providencia, por ejemplo, no lo hay. Y vamos a llegar allá porque sabemos que es la necesidad. Entonces también, bueno, digamos que a través de nuestras redes sociales Fundación Terpel, en Facebook, a través de nuestra página web de Fundación Terpel, y también tenemos un blog de Aventura de Letras donde compartimos experiencias, porque queremos crear esa red de bibliotecas entre las 17 bibliotecas que tenemos en el país, porque qué lindo poder compartir esas experiencias que pasan en Quibdó, con las que pasan en Leticia, con las que pasan en Cúcuta, Neiva, y eso inspira entre bibliotecarios y docentes. Entonces también en este blog de Aventura de Letras podemos inspirarnos con experiencias significativas y también comentar qué experiencias significativas tenemos. Por ejemplo, en Villavicencio íbamos a hacer una sola biblioteca, pero las otras instituciones que estuvieron en Escuelas que Aprenden no ganaron y dijeron, yo puedo ir a las formaciones, podemos hacer las formaciones y con los libros que tengo yo en mi institución los dinamizo, hago diferentes estrategias entre docentes y bibliotecarios. Claro que sí, las puertas están abiertas, la idea es que nos formemos todos, así ganen o no ganen la biblioteca, ¿sí? Lo que queremos es que la lectura se viva en todas las aulas de clase. Entonces las puertas están abiertas para aprender, para ser parte de esa comunidad de bibliotecas, para inspirarnos con las experiencias significativas que realizan en todos los rincones del país y para que ustedes nos inspiren a nosotros, porque yo sí destaco lo que hacen los bibliotecarios y los docentes en el país con tan pocas herramientas. Es maravilloso y es asombroso y los admiro profundamente. Entonces realmente esas experiencias que ustedes tienen pueden inspirar a otros docentes o bibliotecarios que están en sus condiciones también en otros rincones del país. Bueno, y en nuestro caso, pues las alternativas son varias. En primer lugar, a través de aliados como ustedes, donde ustedes nos ayudan a canalizar esas iniciativas y a partir de ese trabajo conjunto y que además muchas veces es de co-creación también y de fortalecimiento de esas ideas que a veces llegan y el trabajo entre la fundación, entre el postulante y entre nosotros, pues se fortalece la iniciativa. Segundo, a través de programas como los que tenemos en el caso de los docentes del Premio Nacional Docente, donde buscamos premiar esas iniciativas que desarrollan los docentes en sus aulas con sus colectivos de estudiantes para promover la lectura y la escritura, y pues también por nuestros canales de redes sociales donde las personas, cada ciudadano que tenga una iniciativa puede entrar en contacto con nosotros y postular en ese caso su institución o la institución donde quisiera que desarrolláramos el proyecto y pues ya ponerla en conocimiento nuestro y pues ahí a partir, como dices tú, ya entra pues a hacerse todo el proceso de ver cómo se incorpora a las iniciativas que desarrollamos, pero en general las puertas están también abiertas a sumar cada vez más ideas y más esfuerzos pues por nutrir también lo que hacemos desde el banco. Bueno, yo antes de darle la palabra al público quería pedirles que nos cuenten una anécdota, una cosa que las haya marcado cuando van al territorio, cuando ven el proyecto andando. Yo tuve la oportunidad de estar el miércoles con Marcela entregando una biblioteca en Bucaramanga y le decía, qué impresionante que uno pueda generar tantos cambios en una comunidad con tan poco. Y no me refiero a que los recursos sean pocos, ustedes han hablado de inversiones muy grandes, pero cuando uno ve un colegio como el que llegamos en Bucaramanga, que tiene un proyecto de inclusión desde lo público, que no tienen los recursos para tener un montón de psicólogos, terapeutas, y que aún así tienen niños en situación de discapacidad trabajando al mismo tiempo con los otros, que la biblioteca se convierte realmente en una herramienta fundamental para el crecimiento de estas personas, es digamos como un aliciente muy grande, y ahí como que se siente que ese recurso es lo mejor invertido que hay, porque no nos cuentan cosas que les hayan marcado en los procesos que apuntan sus instituciones desde la responsabilidad social empresarial. Antes de que, Rafa, si me ayudas a recoger alguna pregunta que tengan ustedes desde el público. Ay, tantas historias, tantas historias tan hermosas. Tenemos una historia maravillosa del bibliotecario de Villavicencio. Don Chucho
era una persona de servicios generales del colegio. Él se encargaba de abrir y cerrar la puerta y, como él nos decía, con su escopeta y su perro, ¿no? Y cuando llega a la biblioteca Aventura de Letras, él, de la mano del rector, dice: yo quiero ser el bibliotecario. Y es una apuesta también de credibilidad por parte del rector, ¿no? Y le da esta oportunidad a don Chucho. Don Chucho es una persona que se forma con Fundalectura con nosotros 3 años y que hace toda su formación, sus proyectos. Y ustedes no se imaginan el cambio de esta persona. Es una persona que hace recomendaciones bibliográficas, que hace actividades en conjunto entre el docente y él, en donde le hace recomendaciones a los niños sobre qué leer, en donde hace diferentes estrategias, mesas temáticas para que de verdad los niños se acerquen a la biblioteca. Es la persona más empoderada y además de eso aprendió a manejar el computador para hacer el registro de los préstamos y maneja a la perfección. ¿Tú lo conoces? Claro, y además creo que se propuso hacer el técnico en bibliotecología en el SENA. Así es. Para seguir con como el camino Así es. y el fortalecimiento a su biblioteca, que es además suya. Totalmente. ¿No? Y él de verdad dice: a mí la biblioteca Aventura de Letras me cambió la vida. Cuando tú escuchas eso dices, o sea, ya, ahí está pago lo que tú dices, toda la inversión, ¿sabes? Y ves esto, y no solamente por él, por su crecimiento, por lo que ven los niños en él, ¿sabes? Se vuelve una figura de inspiración, de crecimiento. Si pudo don Chucho, yo también puedo. Y la biblioteca, así como tú lo mencionabas, se vuelve también un espacio seguro, un espacio de protección. Muchos de los niños, por ejemplo, en Florencia también teníamos unos niños con discapacidad auditiva y les encantaba ir a la biblioteca. Y ideamos diferentes formas de formación también para que estos docentes supieran cómo llevarle los libros, cómo hacer lectura con niños sordos. Tenemos también la experiencia, digamos, en Buga, que logramos transversalizar toda la programación de la biblioteca en las diferentes asignaturas y que de verdad esté en toda la parte curricular del colegio. Tenemos experiencias maravillosas, por ejemplo en la pandemia, en Barrancabermeja, los profesores se idearon algo que se llama el escuadrón literario, y es que llevaban los libros en motos, es una escuela rural, y llevaban los libros en motos a diferentes veredas de la población para que los niños pudieran leer en familia, porque en la pandemia los niños quedaron completamente desconectados en estas veredas. Entonces tú ves todas esas iniciativas de los profes, de los bibliotecarios, de la comunidad educativa, y es súper inspiracional. Realmente es que tenemos un recurso humano maravilloso, tenemos muchísimas ganas de seguir adelante. Por ejemplo, en Leticia decíamos cómo vamos a hacer en la pandemia las formaciones que siempre la habíamos hecho presencial. En Leticia no funciona el internet, creo que ustedes lo saben que es imposible. Y logramos hacer formaciones a través de WhatsApp y de podcast para poder seguir acompañando las instituciones educativas, tratando de que nuestros programas sean flexibles y llegar a la comunidad. Entonces, experiencias exitosas, podría quedarme contándoles muchísimas, pero de verdad nos llenan el corazón. Bueno, en el caso nuestro, digamos, tuvimos una experiencia muy enriquecedora con la última versión del Premio Nacional al Docente, que lo enfocamos en destacar o premiar aquellas iniciativas que se habían desarrollado durante la pandemia y el periodo de alternancia. Entonces ahí salieron historias maravillosas, como por ejemplo la de un profe guayú en La Guajira, que ante pues el cierre de las escuelas, él decía: no, pues que yo no me puedo quedar acá en mi casa solamente esperando a que me consignen el sueldo y los niños sin clase, yo tengo que hacer algo, tengo que inventarme algo. Entonces él se recorría, se montaba en su traje de bioseguridad, además se forraba completamente de pies a cabeza, con careta, en ese calor además, ¿no? Y se hacía las guías para los niños en su casa, cogía su mochila y se iba de ranchería en ranchería a llevarle las guías a los niños. Y creó en las casas de los niños el rincón de la lectura. Entonces, con unas sillitas y con lo que tenían ahí cada uno en sus hogares, con los recursos precarios que tienen en esa zona,
armó esos lugares del Rincón de la Lectura. Ahí llegaba él, llegaban 3 o 4 niños de otras casitas cercanas y él les hacía la clase ahí, les llevaba las guías y así iba de casa en casa. Y él les decía, incluso nos contaba a los padres de familia, acá no me van a poner nada, acá no me van a poner nada, este es el rincón de la lectura, esto ya queda acá para los niños, acá pues ya vean cómo organizan de aquí para allá, pero esto es sagrado y acá me lo dejan para que los niños lo puedan utilizar y los niños pues además de recibir pues las clases por parte del profesor ahí, luego pues dedicaban ahí el espacio para colorear, pues digamos, era como su rinconcito donde escapaban un poco de todo el tedio que tenía implícito la pandemia, pero sí, son miles de historias las que uno podría relatar, pero digamos, esa en particular nos llamó mucho la atención por las condiciones y también por el compromiso del maestro de seguir llevando las clases a sus estudiantes. Bueno, tengo 3 preguntas que no sé si nos va a dar el tiempo, pero entonces, esta se la voy a hacer a Connie específicamente. Teniendo en cuenta que ustedes están en otros países, ¿han pensado en replicar esta experiencia en otros lugares? ¿Sucede creando conexiones o Cuento Contigo o el premio nacional, el premio al maestro en otros países, Connie? Sí, la idea es que sí, digamos, se hace un trabajo colaborativo, de hecho, con las diversas geografías para replicar experiencias que han sido exitosas en ciertos países, poderlo replicar en otras geografías. Entonces, la respuesta es sí, tiene todo el sentido en la medida en que también aplique dependiendo de las condiciones de los diferentes países. Yo quisiera agregar algo ahí, qué pena, y es que Terpel también tiene presencia en otros países y siempre se hacían iniciativas de sostenibilidad, de voluntariado, pero no existía Fundación Terpel como tal. El año anterior creamos Fundación Terpel Panamá. Y esto nos llena también de alegría porque vamos a poder llevar todos nuestros programas a la población panameña. Entonces vamos a empezar precisamente con un aula interactiva que tiene biblioteca escolar en una comunidad que se llama Puerto Valdía, que está muy cerca a Colombia, relativamente muy cerca. Entonces estamos también muy contentos porque vamos a llegar a Panamá con la fundación y desde otros países como Ecuador, República Dominicana, Perú, empezamos a hacer algunos pinitos en sostenibilidad, entonces también vamos en ese camino. Vale, aquí hay otra pregunta que tiene que ver un poco con lo que hablamos antes. Y es ¿qué programas nos pueden ofrecer a los bibliotecarios escolares para niños con inclusión? No sé quién hizo esta pregunta, para temas de inclusión, ¿verdad? Para bibliotecas escolares del distrito, Marce. Yo sé que hay como todo un proceso para la selección de esas bibliotecas, pero sí me gustaría que cuentes, porque lo tenemos, lo que hemos hecho con la selección de libros y la formación en bibliotecas, como la que mencionabas, que tiene un componente para niños sordos, incluso ahora estamos teniendo con Providencia la selección de libros con con un tema raizal importante. Cuéntanos un poquito cómo los proyectos no son generalizados, es decir, si bien Aventura de Letras es un proyecto que tiene una estructura que más o menos funciona igual en todos los municipios, o Creando Conexiones o Cuento Contigo, siempre hay una impronta que tiene que ver con el contexto en donde está. Eso es vital, nosotros no podríamos llevar una colección estándar a todos los lugares del país porque la población, como les mencionaba, de Albania en La Guajira es distinta, la de Leticia es distinta, la de Quibdó, y ese componente territorial, esa caracterización que se hace muy juiciosa antes de hacer la composición de la colección, pues es incluso un tema de respeto hacia la comunidad y que encuentren libros con los cuales puedan identificarse. Esto es muy importante. Imagínense que llegaran un montón de libros extranjeros con niñas rubias, ojiazules a Quibdó. Pues las niñas dicen, esto no es mi realidad, ¿sí? Entonces, qué importante esa evaluación del contexto, tener en cuenta esa caracterización para en realidad llevar una colección contextualizada y al mismo tiempo hacer una revisión de esa malla curricular del programa junto con Fundalectura. Mirar realmente, ¿es pertinente o no este taller? Incluso nos pasó en la pandemia. ¿Es pertinente o no preguntar esto en la evaluación? No.
es muy importante estar como con la lupa de realmente, ¿tiene sentido esto que vamos a preguntar? ¿Tiene sentido llevar este libro? ¿Tiene sentido este taller? Porque si no tenemos en cuenta nuestras poblaciones ni el momento en el que estamos viviendo, sería una apuesta realmente estándar y que no llegaría a transformar vidas como lo hacemos. Vale. Connie, esta última pregunta dice, además de ofrecer colecciones bibliográficas dentro de sus programas, ¿ofrecen al personal humano para que estos procesos de pasión por la lectura y la escritura sean posibles? Es decir, no solamente, y esto creo que sí lo podemos decir claramente, los proyectos no tienen que ver solamente con dotación, ¿no? Aquí hay como, la dotación es un poco un insumo importante en el proceso, pero es solamente un elemento. Connie, ahí me parecería rico que nos contaras un poco más sobre los premios a docentes y además tanto la Fundación Terpel como el BBVA a los docentes que premia, a los niños que premia, los ha llevado a otros países, a competencias mundiales. Es decir, también hay una valoración real que tiene que ver con un reconocimiento incluso económico de los proyectos y de las iniciativas que pasan por estos filtros y que terminan siendo premiadas. Sí, de acuerdo. Ahí en el caso del Premio Nacional Docente, los premios, los reconocimientos incluyen una suma de dinero en efectivo para los maestros, también comprende unas donaciones de kits escolares, por ejemplo, para las instituciones educativas a las cuales pertenecen, pero también en el marco de estos 6 años, de estas 6 versiones, hemos implementado con ellos una serie de intercambios educativos donde ellos han tenido la posibilidad de ir a diferentes países, por ejemplo como Chile, donde han podido conocer otras experiencias también en materia docente, pues que terminan siendo muy significativas pues para su formación. Además, por ejemplo, también en lo que hablábamos de creando conexiones, pues no es solamente la dotación de la biblioteca, sino también se hace un proceso de formación con los maestros y con los jóvenes en habilidades digitales. Siempre buscamos que no sea solamente el aporte físico, sino que también haya un incentivo y un aporte también al crecimiento personal de cada uno. Voy a contar acá un dato curioso, y es que, por ejemplo, en el programa de Transformando Realidades, que es unas becas, un programa de becas que tenemos con Banca Mía, que Banca Mía es la institución de la Fundación Microfinanzas que atiende a los microempresarios de América Latina. En el caso de Colombia está representada por Banca Mía. Ahí tenemos una iniciativa donde hemos becado ya a 10 jóvenes, hijos de microempresarios del país, para que adelanten sus estudios universitarios. Y ahí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que ellos puedan ir, por ejemplo, a conocer experiencias relacionadas con sus carreras universitarias a España, por ejemplo. Entonces tenemos una persona, una joven que está estudiando diseño de modas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal esta joven poder ir a, estoy aquí un poco soñando, pero ¿qué tal poder ir a Inditex a sentarse con Amancio Ortega, el dueño de las tiendas Zara, y que él le comparta su experiencia, que ella pueda ver cómo es la industria textil a gran escala y lo que eso puede significar para una joven como esta, que es de un municipio de Antioquia y que se está formando en una universidad de Medellín, lo que pueda aportar a su crecimiento personal y profesional. Entonces siempre buscamos que haya como ese valor agregado también. Bueno, Marcela, Connie, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Creo que ya estamos sin tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde.